Gracias, Julio. Muy buenos días a todos. Remueve el dolor, la tristeza, la rabia, el leer el documento del Ministerio Público, donde solicita como medida de coerción prisión preventiva contra Miguel Cruz, confeso autor del asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Y digo esto porque hay una parte sabia de uno, si uno se lleva de los sabios, que dice todo ocurre con un orden, el orden del espíritu. No hay que estar juzgando los hechos. Los hechos ocurren tal cual son. Y la parte sabia mía se inclina por eso. Pero somos humanos, aunque seamos entes espirituales, estamos experimentando una vivencia humana. Y como humana yo me hago esas preguntas que ustedes se hacen. ¿Y si hubiera pasado esto? ¿Y si le hubieran podido poner límites a ese Miguel Cruz? ¿Y si en esa reunión que tuvo con Cuervo de Sangles, que se veía alterado y estaba reclamando, lo detienen ahí, no le permiten subir? ¿Y si lo...? Todo eso, ¿pero de qué vale? Tenemos un individuo que según el Ministerio Público manifestó una conducta de un asesino frío y calculador, y otro individuo, Orlando Jorge Mera, que fue débil con el amigo. Y hubo dos no. Primero, cuando le ofrecen la seguridad, dice, no, es mi hermano, es mi amigo, con Miguel no hace falta seguridad. Y se queda solo en el despacho. Y luego el otro no, que no le permitió seguir con vida porque el amigo no le hizo caso cuando le dijo, Miguel no, que fueron sus dos últimas palabras. Entonces, vamos a ver algunos elementos importantes de este documento, recordando que es la posición del Ministerio Público. Esto está en el documento. Primero, prisión preventiva, ¿por qué? Dice el Ministerio Público que no tiene arraigo suficiente que garantice que escape al proceso, y para garantizar que se mantenga en todo el proceso, piden prisión preventiva. Hubo impacto de 6 disparos, algunos a distancia y otro muy cerca, en la cabeza, en la cara, en el tórax anterior, tórax posterior y en la mano izquierda. Según el Ministerio Público, fue una acción criminal que evidencia una conducta típica de un asesino frío y calculador. Acción que es un evidente asesinato a un funcionario por ejercer su trabajo dentro del marco de la ley. ¿Por qué? Bueno, porque según el Ministerio Público, le negaron el permiso para exportar 5.000 toneladas de baterías usadas a la empresa Auron Gavia. Cuando uno busca sobre esta empresa, uno se da cuenta que fue creada una semana después del cambio de gobierno. O sea, en la tercera semana de agosto se crea esta compañía. La representante en el país es la señora Kenia Isabel Ruiz Frías. Estos datos no están en el expediente, lo estoy agregando yo. Y aparece como titular de la empresa Moise Channing, que me dice que tiene una pequeña industria de ventanas y Florida. Muchos se preguntan, ¿cómo y por qué prohíben exportar? Hace unos años hubo escándalos porque utilizaban los países en desarrollo como basureros, como depósitos de desechos tóxicos. Y por un convenio internacional, el convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, se restringe esa exportación. Solo se puede exportar cuando en el país de origen no hay una empresa que trate estos materiales tóxicos. Y aquí en el país hay una empresa, es la única que existe en Jaina, que trata estos materiales contaminantes. Entonces, dice el Ministerio Público que él había gestionado múltiples permisos y que se lo habían rechazado. Y se quejaba constantemente de que a él no le resolvían nada. Que hace menos de un mes amenazó por esos motivos al consultor jurídico del ministerio, Edilio Segundo Florián Santana. Según el Ministerio Público, fue un hecho muy planificado, que de hecho la vestimenta que utilizó, que generalmente él andaba en camisa, y ese día utilizó una chaqueta para cubrir el arma que portaba. Solo se escuchó, como decía, él entró y no hubo discusión, no hablaron, o sea, tan pronto cerraron la puerta, solo se escuchó al ministro decir, Miguel, no, y entonces los disparos.
mucha gente se pregunta, ¿y cómo logró escapar? En esa parte, es importante lo que tú acabas de decir, no sé si lo hiciste conscientemente. Cuando el tipo entró, inmediatamente disparó. Sí, dice que... Porque hay un testigo, que yo se lo citaba a Víctor, que era una comisión que vino del interior, ¿de qué provincia era? Con un diputado. No, estaban ahí un diputado y un regidor. Esperando a Orlando, porque Orlando lo iba a recibir antes que a Carolina. Estaban en el antedespacho. Y entonces el tipo entró. Lo que yo no sabía era que él lo había entrado a matar. Sí, no me dio discusión, dice el expediente. No me dio discusión. Que solamente se escuchó decir, Miguel, no. No, que lo último que dijo Orlando. Pero ahí, porque por eso te interrumpí, porque yo creo que antes de él dispararle, ellos discutieron. En el informe de la fiscalía dice que no, dice que él entró directo. Recuerden que estamos hablando, yo estoy hablando del expediente del Ministerio Público. Según el expediente del Ministerio Público, no me dio discusión. Según ellos. Por eso estoy utilizando y leyendo inclusive, he anotado, ayer tomé mucho tiempo, leí, me sentí mal, me costó mucho trabajo hacer esta tarea, pero lo hice porque entendí que era importante. Sus últimas palabras, como dice la luz, Miguel no. Pero dice el documento también, no hubo ninguna discusión. Entonces mucha gente se pregunta, ¿y cómo logró escapar? Dicen que cuando el de seguridad, que quedó fuera, escuchó los disparos, intentó entrar, pero la puerta estaba cerrada por dentro. Entonces ese señor de seguridad se fue hacia la otra puerta. Y dicen que en medio de la confusión, porque ya se habían escuchado los disparos y el pánico, Miguel Cruz, según el Ministerio Público, logró salir por esa puerta, se confundió con la multitud y bajó las escaleras. Lo que no pudo hacer es acceder al sótano donde él tenía ese vehículo. Entonces, en esta parte es importante porque dice el Ministerio Público que hubo evidentes fallas de seguridad antes y después del hecho. Dice que una vez se escucharon los disparos, se activaron algunas medidas de seguridad, no todas las necesarias, pero que se tomó la correcta decisión de cerrar las salidas para evitar que vehículos salieran de la escena. Sí se permitió que algunas personas salieran caminando y eso fue aprovechado por Miguel Cruz, según el Ministerio Público, para salir. Describen que él salió con la calma propia del que ha manifestado una conducta criminal planificada, que antes de salir llamó a su hija, Miguelina Alfonsina Cruz Gómez, pero que por las medidas de seguridad le impidieron salir de las instalaciones y ella fue requerida por el Ministerio Público y la policía. Entonces, según el Ministerio Público, él llega a la parroquia no para entregarse y para que le garantizaran la vida, sino para escapar. Dicen que en el vehículo él tenía 180,000 pesos, tenía otras armas, varias cápsulas, un reloj de marca, documentos de estas solicitudes de permiso, y que cuando llegó a la parroquia llamó a su hija en 3 ocasiones y que la idea, según el Ministerio Público, era escapar. Pretendía escapar de las autoridades y se presentó a la parroquia con el objetivo de resguardarse en lo que podía ser ayudado a escapar y no así con el objetivo de entregarse a las autoridades. Su entrega obedece al amplio operativo de seguridad montado tras el crimen. Llama la atención que él había tenido varios altercados, que ya se conocía, que dice que él se presentaba de manera prepotente e imponente y que pretendía ser atendido sin cita previa, no solamente de parte del ministro, sino de parte de otros funcionarios. Dice que el ministro le había llamado la atención por el maltrato y irrespeto al personal del ministerio, pero que el imputado, según este documento, se creía con derecho de mandar en el ministerio bajo el argumento de que había que resolverle a él y que no se le estaba dando la atención que merecía. Y cito, es evidente que el imputado tiene una concepción de que el Estado es un botín al que se tiene el derecho de acceder por amistad o vinculación política. Y otro elemento importante es, y ya con esto finalizo, que según este documento a las 10:50 de la mañana
Miguel Cruz, se presenta en el antedespacho de Cuervo de Sangles, Juan Manuel Cuervo de Sangles, que es el director nacional del ministerio. Ahí le da a un funcionario, apellido Mendoza, Alfonso Mendoza, dice que le da en la frente y que el funcionario le reclama y él le dice, bueno, haga lo que usted quiera. Entonces luego se reúnen, dice que él se veía violento y amenazante y decía, hice campaña y no me resuelven. Después que pasa eso en la oficina de Cuervo de Sangles, es que va al despacho de Orlando Jorge Mera. Por eso es que digo, se pudo detener, o sea, y esto lo agrego yo, ellos vieron esa actitud que tenía, amenazante, imponente, violento, decían que él había invertido mucho en campaña y que no le estaban resolviendo, nadie lo pudo detener ahí. Entonces, ahora queda el reto, después de los días de duelo, 3 días oficiales de duelo y otros días de un duelo espontáneo que tiene mucha gente, queda el reto de nombrar al sucesor de Orlando Jorge Mera, que ha de ser una persona comprometida con la causa, tal como dijo Jorge Mera en su última columna publicada en el periódico El Nacional, recordando aquel lema de hace 50 años de Naciones Unidas, una sola tierra, y él decía, el momento de actuar es ahora, por un mundo, y podríamos decir también una República Dominicana más verde y más sostenible, pero una persona también, además de que esté comprometido con la causa, que pueda frenar todos estos intereses que se mueven alrededor del Ministerio de Medio Ambiente y que le costó la vida a Orlando Jorge Mera. Con esto concluyo. Cambio y fuera.